¿Alguna vez te has preguntado por qué tenemos cara? No por vanidad, sino en serio. ¿Por qué este diseño tan preciso, 2 ojos, una nariz, una boca y no otro? La evolución podría habernos dibujado distinto, pero eligió esta máscara de hueso y piel capaz de reír, llorar y mentir a la vez. Lo curioso es que no la inventó para nosotros. La cara humana es un collage de peces, reptiles y mamíferos, una herencia que llevamos puesta sin saberlo. Si te miras al espejo por un momento, verás algo que no debería existir. Un conjunto de huesos, músculos y piel capaz de reír, mentir o llorar sin decir palabra. Tu rostro. Un invento biológico tan improbable que parece diseñado, pero no lo es. Es el resultado de miles de millones de años de ensayo, error y pura improvisación evolutiva. Lo más curioso es que, si viajas lo bastante atrás en el tiempo, ese rostro tuyo tan lleno de emociones y filtros de Instagram tiene su origen en algo sin boca, sin ojos y sin dirección. La historia del rostro humano no empieza con un érase una vez, sino con una célula solitaria flotando en un mar sin rostro, y lo que vino después fue una cadena de accidentes geniales. Del moco primordial a la mandíbula articulada, del pez sin dientes al selfie. Hace unos 4.000 millones de años, la vida en la Tierra era poco más que un ejército de células diminutas flotando sin rumbo. No había ojos para mirar ni bocas para masticar, solo pequeñas burbujas vivas que absorbían lo que podían. Ninguna tenía idea de lo que significaba arriba o abajo, hasta que algunas, cansadas de la rutina bioquímica, decidieron probar algo nuevo, beber luz. Aprendieron a aprovechar la energía del sol y a liberar oxígeno como desecho, un simple error metabólico que transformó el planeta entero. De pronto, el océano se llenó de una sustancia explosiva, oxígeno. Ese nuevo combustible permitió obtener más energía, y más energía significaba más experimentos. Algunas células comenzaron a devorar a otras, como en una partida de agario microscópica. Así nacieron los depredadores, y con ellos, el primer atisbo de lo que algún día sería un rostro. Con el tiempo, algunos organismos desarrollaron manchas sensibles a la luz, los primeros ojos, y otros formaron aberturas para succionar alimento. Nada de belleza aún, pero sí funcionalidad, y poco a poco, sin saberlo, el planeta empezó a llenarse de protocaras, puntos que detectaban la luz y agujeros que sorbían la cena. Fue el primer gesto, un no rostro que miraba por primera vez hacia afuera. Avanzamos cientos de millones de años. El mar se había vuelto un zoológico de criaturas extrañas, pero ninguna sonreía. Los primeros peces eran tubos con branquias, respiraban filtrando agua, atrapaban lo que caía y seguían nadando. Comer era un acto pasivo, hasta que la naturaleza, siempre creativa, decidió reciclar piezas. Una de las estructuras delanteras que mantenía abiertas las branquias se volvió más gruesa, más firme, y un día, articulada, así nació la primera mandíbula. De repente, un animal pudo abrir y cerrar la boca con fuerza, y el mundo cambió. Por primera vez, una criatura no tenía que esperar a que la comida flotara cerca, podía ir a buscarla. Nació el mordisco, pero ¿de qué sirve una mandíbula sin dientes? La evolución, fiel a su estilo ahorrador, tampoco inventó los dientes desde cero. Los tomó prestados de las escamas. Los peces antiguos estaban cubiertos por placas duras llamadas odontodes, pequeñas armaduras de esmalte. Con el tiempo, algunas migraron hacia el interior de la boca, se endurecieron y se alinearon en filas. Así que sí, cuando sonríes, estás mostrando lo que alguna vez fueron las escamas de un pez. Tus dientes son armaduras recicladas. Los primeros peces con verdaderas mandíbulas y dientes fueron los placodermos, tanques blindados del Devónico con una mordida capaz de destrozar cualquier cosa. Eran los primeros seres en decidir qué comer y, más importante aún, qué no. Y pensar que todo comenzó con un pez que solo quería respirar mejor. Millones de años después, uno de esos descendientes decidió que ya era suficiente con tanto nadar. Empujado por la curiosidad o el hambre, se arrastró hacia la orilla. Sus aletas delanteras eran musculosas y poco a poco comenzaron a sostener su peso. Así nació el primer anfibio, un animal con cara de pez confundido y ojos en la parte superior del cráneo, como si no estuviera del todo convencido de su decisión. Pero ese salto cambió el juego. Respirar aire exigía pulmones, fosas nasales funcionales y nuevos músculos faciales. El rostro, por primera vez, tuvo que adaptarse no solo a comer,
sino a sobrevivir en otro mundo. Mientras unos anfibios vivían a medio camino entre el agua y la tierra, otros fueron más lejos. Los reptiles, con su piel escamosa y huevos de cáscara dura, pudieron liberarse de los lagos y pantanos. Fue en ese momento cuando la familia se dividió. Nuestros antepasados se unieron al grupo de los sinápsidos, mientras que los reptiles y las aves siguieron el camino de los diápsidos. La diferencia parecía pequeña a un agujero más o menos detrás del ojo, pero esa grieta separó dos futuros, el de los reptiles fríos y el de los mamíferos cálidos. Durante millones de años, los sinápsidos dominaron la Tierra, hasta que llegó la gran muerte del Pérmico, la extinción más brutal de la historia, que barrió con casi toda la vida. Solo un puñado de sinápsidos peludos sobrevivió, pequeños, nocturnos y obstinados. De ellos descenderíamos nosotros, y de esos supervivientes nacerían los mamíferos, criaturas de sangre caliente que traían consigo algo revolucionario: la emoción. El rostro, que durante eones había sido una herramienta para morder, respirar o mirar, empezó a hablar sin palabras. Aparecieron los labios, los músculos del ceño, de la sonrisa, del miedo. Cada pliegue contaba una historia. En los reptiles, la cara era una máscara rígida. En los mamíferos, se convirtió en un lienzo vivo. Por primera vez, la vida podía comunicar no solo intención, sino también sentimiento. Un gruñido ya no era solo amenaza, podía ser ternura, duda o juego. Además, los mamíferos inventaron algo íntimo: la crianza. Alimentar a las crías con leche, cuidarlas, reconocerlas por el olor y la cara. El rostro pasó de ser una herramienta para sobrevivir a ser un puente para conectar. Mientras los reptiles ponían huevos y se marchaban, los mamíferos se quedaban a mirar a sus crías. Y de ese gesto nació la empatía. Puede que las primeras palabras de la humanidad no fueran sonidos, sino miradas. Antes del lenguaje y los símbolos, un simple gesto facial podía salvar una vida o iniciar una historia. Fue el momento en que el rostro dejó de ser un mecanismo y se convirtió en un mensaje. Y aunque aún faltaban millones de años para que alguien sonriera conscientemente, el mundo ya se estaba preparando para la primera sonrisa. Los mamíferos sobrevivieron en silencio durante millones de años, pequeños, peludos y con cara de sospecha, hasta que un meteorito decidió reiniciar el planeta. Cuando los dinosaurios desaparecieron, aquellos supervivientes nocturnos salieron a la luz, literalmente. Entre ellos se encontraban los primeros primates, y con ellos un rostro que empezaba a parecerse peligrosamente al nuestro. Sus ojos, que antes miraban hacia los lados para evitar convertirse en cena, se desplazaron al frente. Fue una reorganización radical, de ver el mundo plano a verlo en 3 dimensiones. Por primera vez, un animal podía calcular la distancia exacta entre una rama y otra, o entre una fruta y su boca. Y ese simple cambio óptico transformó todo. La visión estereoscópica dio paso a la coordinación, a la precisión y más tarde, a la empatía. Cuando puedes mirar a otro a los ojos, no solo ves, también reconoces. En los primates, el rostro dejó de ser una herramienta de supervivencia para convertirse en un espejo social. Las caras comenzaron a hablar por sí mismas. Un gesto de desconfianza, una mueca de curiosidad, una sonrisa torpe, los músculos faciales, que antes solo servían para masticar, se transformaron en un lenguaje de carne. Lo que antes era una simple contracción del ceño, se volvió una emoción compartida, y en la jungla, eso era una ventaja evolutiva. No hacía falta rugir ni pelear, si bastaba una mirada para resolver el conflicto. Con el tiempo, los primates se diversificaron. Algunos se quedaron en los árboles, otros bajaron al suelo, y entre estos últimos surgirían los simios. Hace unos 30 millones de años, un grupo de primates decidió que la cola ya no era necesaria. Así nacieron los primeros hominoides. Orangutanes, gibones, gorilas y chimpancés, todos compartiendo una expresión vagamente familiar, una mezcla entre ternura y amenaza. Hace unos 7 millones de años, en algún punto del África Oriental, una rama del árbol de los simios decidió probar suerte con la postura vertical. Así comenzó nuestra historia. Y aquí entra en escena uno de los trucos más raros de la evolución, la neotenia. Básicamente, significa quedarse joven, o mejor dicho, conservar rasgos juveniles durante la adultez. En el caso de nuestra especie, eso se tradujo en una infancia más larga, cerebros más grandes y caras más suaves. Si comparas un bebé humano y un bebé chimpancé,
Sus cráneos son sorprendentemente parecidos, pero mientras el chimpancé crece y su mandíbula se proyecta hacia adelante, su frente se inclina y su cerebro se detiene, nosotros seguimos creciendo por dentro. Nuestro rostro se quedó en versión beta, infantil. Es por eso que los humanos adultos tenemos caras redondeadas, ojos grandes y cejas móviles. En resumen, somos una especie de bebés que se negaron a madurar, y esa inmadurez, paradójicamente, fue nuestra mayor ventaja. Al mantener una infancia prolongada, tuvimos más tiempo para aprender, para formar vínculos, para imaginar, nos volvimos curiosos y dependientes de los demás. Dos ingredientes que juntos cocinan civilización. Claro que también significa que seguimos comportándonos como niños, sensibles, caprichosos, necesitados de atención. Pero eso es otra historia. Con el tiempo, los homínidos evolucionaron. Australopithecus fue el primero en ponerse de pie del todo. Tenía brazos largos, cara ancha, mandíbula poderosa y una mirada que decía, no te metas conmigo. Era más un híbrido entre mono y humano, con la sonrisa de alguien que podría arrancarte la cabeza y luego sentirse un poco culpable por ello. De esa línea surgirían Homo habilis, el primer artesano de la historia, y más tarde Homo erectus, el primer verdadero viajero. Habilis aprendió a usar herramientas y con ello cambió su dieta. Cocinar significaba menos necesidad de masticar como una trituradora, lo que permitió que la mandíbula se redujera. Erectus dominó el fuego, caminó fuera de África y, sin saberlo, abrió la puerta a todas las demás humanidades. Cada nueva especie de Homo fue menos primitiva, más cerebral y más expresiva. Y entre todas ellas, una terminaría llevándose el premio gordo, Homo sapiens. Cuando nuestra especie apareció, el rostro ya no era solo un mosaico de músculos, era un lienzo emocional de alta definición. La frente se elevó, las cejas se suavizaron, el mentón apareció único entre los homínidos y las mandíbulas se hicieron más ligeras. Nuestra cara se volvió redonda, abierta, comunicativa, capaz de mostrar 10.000 emociones distintas, incluso contradictorias. Ya no necesitábamos gruñir, podíamos fruncir el ceño, arquear una ceja o sonreír con desprecio. Si el lenguaje era un invento, el rostro fue el primer teclado. Pero también hubo un precio. A medida que cocinábamos y triturábamos menos, nuestras mandíbulas se debilitaron. El menú blando de la agricultura hizo que los huesos faciales se redujeran aún más, hasta el punto de que hoy, muchos de nosotros tenemos que sacar las muelas del juicio quirúrgicamente. Pagamos nuestra comodidad con espacio, y mientras nuestros rostros se suavizaban, nuestros cerebros, curiosamente, se encogían un poco. Perdimos el equivalente a una pelota de tenis de masa cerebral. No es que nos volviéramos más tontos, sino que empezamos a optimizar. Aprendimos a usar herramientas externas para pensar. Lenguaje, cultura, tecnología. Externalizamos el cerebro. Así que, en cierto modo, la evolución siguió su curso. Menos mandíbula, menos cráneo, más smartphone. Nuestro rostro moderno es, en realidad, un archivo comprimido de toda la historia biológica del planeta. Cada parte cuenta una genealogía secreta. La mandíbula de los peces, los dientes de las escamas, la piel del mamífero, los ojos del primate. Cuando te miras al espejo, estás viendo un fósil funcional, un retrato hecho de adaptaciones que funcionaron, errores que sobrevivieron y accidentes que resultaron útiles. Y lo más fascinante es que este rostro, el humano, no tiene un propósito final. Es solo una versión intermedia, una actualización temporal en el software de la vida. Quizá dentro de 1.000.000 de años tengamos otra cara, o quizá ya no necesitemos una. Tal vez el rostro fue solo una fase, una herramienta para comunicarnos mientras aprendíamos a hacerlo con la mente o con la máquina. Pero, de momento, sigue siendo nuestro pasaporte emocional. Lo usamos para mentir y para amar, para advertir y para consolar. Es un mapa de músculos heredados, cada uno con su propia historia evolutiva. La ceja arqueada del mamífero, el labio móvil del primate, la sonrisa de un animal que, contra todo pronóstico, aprendió a reírse de sí mismo. Pensar que cada palabra, cada beso, cada carcajada, proviene de un conjunto de huesos diseñados originalmente para respirar bajo el agua debería hacernos sentir humildes. No somos una excepción de la naturaleza, somos su versión más expresiva. Y eso es lo verdaderamente extraño, que después de 4.000 millones de años de mutaciones, errores y catástrofes, la evolución haya decidido que la mejor forma de sobrevivir
era con una cara capaz de sentir. Así que, la próxima vez que mires un rostro humano, el tuyo, el de otro, o incluso el de un desconocido, recuerda que lo que estás viendo no es solo piel y hueso. Es la historia completa de la vida mirándote de vuelta. El océano, los peces, los reptiles, los mamíferos y los sueños de todos los que alguna vez se atrevieron a mirar al sol. Hay rostros que parecen flotar entre dos mundos, demasiado cercanos para ser extraños y demasiado lejanos para ser humanos. Su mirada toca algo profundo, un rincón donde el instinto despierta y las palabras se disuelven. La mente busca una explicación, pero el cuerpo ya tiembla. Reconoce la forma, pero no la esencia. Hace mucho, otros caminaron sobre la tierra con figuras parecidas a la nuestra. Desaparecieron, pero su recuerdo aún respira, susurra entre la sangre y los huesos. La ciencia lo llama el valle inquietante. La memoria, en cambio, lo llama reconocimiento. La idea del valle inquietante fue propuesta por primera vez en la década de los 70 por el ingeniero japonés Masahiro Mori. Observó que, a medida que un robot adquiría rasgos más humanos, las personas sentían inicialmente una creciente empatía, pero al cruzar un cierto límite, algo cambiaba. Esa empatía se convertía en incomodidad, repulsión, incluso miedo. El robot parecía demasiado humano, pero no del todo correcto. Mori llamó a ese descenso emocional el valle de lo inquietante. El mismo efecto se manifestaba con figuras de cera, prótesis realistas o personajes digitales que imitaban la vida sin alcanzarla. No necesitas pensarlo, es inmediato. Está grabado en lo más profundo de la mente. Surge sin razón aparente, aunque su raíz se hunde en la historia misma de nuestra especie. Nuestros antepasados no evolucionaron rodeados de robots ni de monstruos de película. Su mundo estaba poblado de animales salvajes, paisajes extraños y otras formas humanas. Instintos tan intensos y universales no aparecen por casualidad. Existen porque, en algún momento, ayudaron a mantenernos con vida. El miedo a las serpientes es un ejemplo claro. Los primates, incluidos los humanos, están biológicamente programados para temerlas, y con razón. En un estudio notable, los investigadores mostraron a varios monos figuras que apenas recordaban la forma de una serpiente, y aún así, esas siluetas bastaron para provocar una reacción de estrés. Durante millones de años, las serpientes fueron depredadores letales. Cualquier primate que no reconociera el peligro simplemente no sobrevivía para transmitir sus genes. Tal vez el valle inquietante pertenezca a la misma clase de reflejo antiguo, un sistema de alarma diseñado para detectar y temer a otros tipos de humanos, seres que se parecían a nosotros, pero que no lo eran del todo. La existencia de esta respuesta sugiere que, en algún momento remoto, hubo una razón para desarrollar el miedo a los rostros casi humanos. Durante gran parte de nuestra evolución, no estuvimos solos. Los humanos modernos, conocidos como Homo sapiens, no aparecieron en una tierra vacía. Surgimos en un mundo ya habitado por otras especies de homínidos y también por depredadores implacables. Nuestros ancestros más antiguos no siempre ocuparon la cima de la cadena alimenticia. Durante largos periodos fueron presas más que cazadores. África, hace casi 2 millones de años, era un escenario de peligro constante. Enormes felinos de dientes de sable acechaban entre la hierba alta, hipopótamos territoriales podían destrozar a cualquier intruso, y el aire mismo parecía vibrar con la amenaza de la muerte. Pero los animales no eran los únicos vecinos. Por aquel entonces, coexistían varias especies humanas. Homo erectus compartía territorio con Homo habilis y Homo rudolfensis, parientes cercanos pero distintos. Un encuentro con el grupo equivocado podía ser fatal. Más atrás en el tiempo, aún habitaban el continente los australopitecos, de cuerpo pequeño y cerebro del tamaño de un chimpancé, pero ya completamente erguidos. Imagínalo, al caer la tarde, un cazador descansa mientras sus hijos juegan cerca. De reojo percibe una figura delgada que se acerca a uno de ellos. Antes de que pueda alzar su lanza, la criatura agarra al niño y desaparece entre las sombras. En aquel mundo, el miedo no era una emoción abstracta, era una herramienta de supervivencia. Otras especies, como Paranthropus, quizá fueron testigos silenciosos de nuestra vida cotidiana. Algunos investigadores los comparan con los bovinos de la línea humana, criaturas adaptadas para consumir enormes cantidades de vegetación. Tal vez no representaban una amenaza directa, pero su sola presencia debía de resultar inquietante.
Caminaban erguidos, emparentados con nosotros, aunque sus cuerpos traicionaban la diferencia. Mandíbulas enormes, frentes inclinadas y figuras delgadas recordaban que, por más parecidos que fueran, no éramos la misma especie. Sin embargo, no eran los únicos habitantes del paisaje del Pleistoceno. También merodeaban otros simios más distantes, entre ellos los antepasados de chimpancés y gorilas. De ellos apenas se conservan algunos fósiles hallados en el África Oriental, pero bastan para suponer que nos cruzamos con ellos una y otra vez. Y aunque hoy puedan parecer tímidos quizá por la caza furtiva y el dominio humano sobre su entorno, es poco probable que hace 2 millones de años sintieran temor de nosotros. Más allá, existían primates que parecían salidos de una pesadilla. Dinopithecus, un babuino gigante, fue uno de los más imponentes. Los machos adultos podían superar los 75 kilos y portaban colmillos descomunales. Imaginar su cuerpo cuadrúpedo avanzando con los colmillos relucientes bajo el sol basta para comprender el horror que debió de inspirar un encuentro con una manada enfurecida. Otra criatura temible era Pteropithecus, un género que aún sobrevive en versión reducida en las tierras altas de Etiopía. En tiempos de Homo erectus, los machos podían alcanzar los 70 kilos, superando en tamaño a muchos de nuestros antepasados, que apenas pesaban entre 60 y 65 kilos. Aún así, la relación no fue únicamente de miedo. En un yacimiento se han encontrado indicios de que Homo erectus cazaba a las crías de Pteropithecus, lo que sugiere que también aprendimos a devolver la amenaza. Nuestros ancestros no fueron simples víctimas del mundo brutal que los formó, fueron parte activa de él, moldeados por la misma violencia que aprendieron a dominar. Homo erectus, uno de nuestros primeros antepasados, convivió con numerosos homínidos y primates que resultaban inquietantemente familiares. Pero avancemos cientos de miles de años en el tiempo. Nuestra especie, Homo sapiens, empieza a expandirse, aunque todavía no estamos solos. En África compartimos el continente con Homo naledi, una especie que combinaba rasgos arcaicos y modernos. No hay evidencia de que nos hayamos mezclado genéticamente con ellos, pese a coexistir durante cientos de miles de años. Hasta el año 2025, sus restos solo se han hallado en un sistema de cuevas de Sudáfrica. Estos pequeños homínidos parecen haber depositado deliberadamente a sus muertos en aquel lugar, quizá como una forma temprana de rito funerario. Más al oeste, existió otra especie humana, aún sin fósiles conocidos. Su existencia se ha revelado únicamente a través del ADN de poblaciones del África Occidental, lo que indica un cruce genético que pudo ocurrir hace unos 50.000 años. Poco sabemos todavía de ellos, aunque se espera que nuevas excavaciones aporten pronto pruebas físicas de su presencia. Cuando los Homo sapiens salieron finalmente de África, el mundo se volvió aún más extraño. Hacia el norte y el oeste encontramos a los neandertales, seres de fuerza extraordinaria y mente compleja. Nuestro encuentro con ellos comenzó hace más de 100.000 años en Asia Occidental. Con el tiempo, al expandirnos por Europa, nos mezclamos con sus poblaciones. Durante generaciones, los humanos modernos europeos conservaron muchos de sus rasgos, aunque gradualmente fueron desapareciendo. Hoy, el ADN neandertal representa menos del 2% en promedio en los europeos y un poco más en las poblaciones asiáticas. Pero Asia también albergó otra especie enigmática, los denisóvanos. Durante años solo se conocieron por fragmentos óseos y rastros genéticos, hasta que finalmente se descubrió un cráneo completo que nos permitió ver, por primera vez, el rostro de aquellos antiguos parientes que habitaron las montañas y cavernas del continente perdido en la niebla del tiempo. Al avanzar hacia el sudeste asiático, nuestra especie se cruzó con los diminutos Homo floresiensis, conocidos como los hobbits, y con Homo luzonensis, otra especie de cuerpo pequeño que habitó las islas tropicales. A pesar de las diferencias físicas y culturales que nos separaban de todas estas especies, no todo se reducía al miedo. Sabemos con certeza que los humanos modernos se mezclaron genéticamente con al menos 3 linajes distintos: los neandertales, los denisóvanos y una misteriosa población arcaica del África Occidental. Esto nos devuelve a la pregunta esencial: ¿qué significa esto para el Valle Inquietante? Si el instinto surgió como un mecanismo de defensa frente a otros tipos de humanos, ¿por qué también sentimos atracción hacia ellos, suficiente como para reproducirnos entre especies? Tal vez ahí resida la raíz de esa mezcla de repulsión y fascinación que provocan los rostros casi humanos.
Existen varias hipótesis que intentan explicar estas sutilezas, todas vinculadas a antiguas estrategias de supervivencia. La primera se centra en la evitación de enfermedades. En un mundo sin médicos ni conocimiento de los gérmenes, una epidemia podía aniquilar a una pequeña comunidad en cuestión de días. Los forasteros eran vistos como amenazas, quizá portadores de espíritus malignos o males invisibles. Curiosamente, la evidencia genética sugiere que los humanos heredamos el herpes genital de una especie de Paranthropus hace más de 2 millones de años, una advertencia de que aquel instinto no siempre funcionaba. Detectar señales mínimas de enfermedad, una piel pálida, ojos apagados, movimientos rígidos o un porte extraño, podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Y si el cuerpo enfermo provocaba alarma, el cadáver era la advertencia definitiva, aún humano, pero vacío de vida. De ahí surge la segunda idea, el reconocimiento de los muertos. Para los humanos primitivos, la presencia de un cadáver significaba peligro, enfermedad o la cercanía de carroñeros. Reconocer rápidamente la línea que separaba la vida de la muerte pudo ser vital. Nuestros cerebros habrían desarrollado la capacidad de reaccionar ante cualquier cosa que se moviera en ese umbral ambiguo. Por eso, en el cine de terror, los rostros pálidos y los movimientos antinaturales nos resultan tan perturbadores. Despiertan un reflejo que proviene de una memoria biológica milenaria. La tercera hipótesis apunta a algo aún más oscuro, el reconocimiento del enemigo. Durante cientos de miles de años, nuestros antepasados no solo se enfrentaron a depredadores como leopardos o hienas, sino también a otros humanos. Algunos eran bandas rivales de Homo sapiens, otros, neandertales, denisóvanos o los últimos Homo erectus. Eran lo bastante parecidos como para engañar al ojo, pero distintos en formas sutiles que despertaban cautela. Distinguir entre nosotros y ellos era una cuestión de supervivencia, y requería leer el rostro, la postura y el gesto con una precisión instintiva. Un neandertal que se internaba en tu territorio de caza, un australopiteco acechando a tus hijos. Cada encuentro podía decidir el destino de un clan. El Valle Inquietante pudo haber sido, entonces, un sistema de alarma exquisitamente afinado, una respuesta inmediata ante cualquier rostro que se acercara demasiado a lo humano sin serlo del todo. Quizá esa reacción ayudó a nuestros ancestros a sobrevivir en un mundo donde otros homínidos competían por los mismos recursos. Y es posible que, con el tiempo, esa ventaja se convirtiera en sentencia para los demás. Dondequiera que llegamos, las otras especies humanas desaparecieron. Aunque hubo cruces ocasionales, el patrón dominante fue la extinción. Hoy ya no compartimos la tierra con neandertales ni con denisóvanos. Rara vez luchamos por alimento o territorio. Sin embargo, el instinto persiste. Lo sientes cuando crees percibir una presencia en una habitación vacía o cuando una figura de cera te observa con una mirada demasiado real. Ese estremecimiento repentino es el eco de un miedo antiguo, una chispa que el tiempo no ha logrado borrar. Tal vez sea uno de los vestigios de un mundo prehistórico lleno de amenazas que apenas podemos imaginar. Un tiempo en el que los humanos no estaban solos y en el que distinguir una silueta erguida entre las sombras podía significar la muerte o algo aún peor. Quizá por eso ese miedo persiste, porque en un pasado lejano fue lo que nos permitió seguir con vida. Hay pocas cosas que perturban más al espíritu humano que escuchar la palabra no. Desde la niñez hasta la vejez, esa sílaba breve carga una crueldad silenciosa, casi ritual. Es el sonido de una puerta que se cierra sin hacer ruido, de un horizonte que se desvanece sin dejar color. Es la frontera invisible que separa el deseo del límite, la curiosidad del castigo. En cada época, en cada civilización, los seres humanos han intentado desafiar ese muro invisible, buscando lo prohibido, intentando tocar lo que no debía ser tocado. Pero más allá de las reglas y los mandatos que gobiernan nuestras vidas, existen prohibiciones más antiguas, escritas no por los hombres, sino por la propia tierra. Son los lugares que una vez existieron y que ahora solo sobreviven en el susurro de las mareas, en las corrientes frías que rozan la arena del fondo marino. Tierras que respiraron, que tuvieron árboles, animales y fuego humano, y que un día fueron borradas con la paciencia implacable del agua. Imagina una extensión inmensa, verde y fértil, uniendo lo que hoy llamamos Gran Bretaña con Europa continental. Allí caminaban manadas de mamuts, bisontes y ciervos gigantes, los ríos corrían lentos,
reflejando un cielo sin fronteras, y los primeros humanos cazaban, encendían hogueras y tejían refugios contra el viento del norte. Era un mundo lleno de vida, un puente entre dos continentes, un hogar para miles, y luego llegó el cambio. El hielo comenzó a derretirse, el mar subió, y con cada ola, el mundo se encogía. Día tras día, siglo tras siglo, el agua fue reclamando lo que le pertenecía. Lo que alguna vez fue bosque se convirtió en costa, lo que fue campo se volvió fondo marino. Y así, sin catástrofe repentina ni advertencia divina, la tierra se rindió ante el océano. A esa tierra sumergida la conocemos hoy como Doggerland. No es una leyenda ni un mito, sino una realidad geológica, un continente perdido bajo el Mar del Norte, un lugar que unía pueblos, rutas y culturas, y que ahora duerme en silencio bajo aguas grises. A veces, cuando el viento sopla con furia y el mar se estremece, algunos dicen que pueden escuchar un eco profundo, como un lamento antiguo que sube desde las profundidades. Doggerland es el recordatorio de que incluso la tierra puede morir sin dejar rastro, que la historia no solo se escribe con piedra y hueso, sino también con silencio, con agua, con olvido. Y en ese olvido, la humanidad sigue buscando lo que un día fue suyo. La historia de Doggerland comenzó de una manera tan simple como inquietante. A finales del siglo XIX, un grupo de pescadores británicos navegaba en un barco de arrastre, un trawler, como se le conocía, sobre las frías aguas del Mar del Norte. No esperaban encontrar nada fuera de lo común, solo redes llenas de bacalao y fango. Pero aquella jornada, mientras la lluvia caía en oblicuo y el viento gemía sobre las velas, las redes subieron cargadas con algo extraño, fragmentos de plantas, raíces, restos de tierra que parecían provenir de un lugar que ya no existía. Era como si el fondo del mar respirara recuerdos de un mundo enterrado. Los hallazgos se volvieron más extraños con los días. De entre el limo emergieron huesos pulidos, trozos de madera oscura y un pedazo de turba compacta, una masa vegetal endurecida que escondía un artefacto insólito, una punta de asta con muescas talladas. Aquellas pequeñas espinas eran la prueba de que una mano humana la había trabajado. Sin saberlo, los pescadores habían rescatado del abismo una reliquia de la Edad de Hielo, datada entre 6.000 y 12.000 años atrás. Esa revelación encendió una sospecha fascinante. Bajo las aguas del Mar del Norte dormía un mundo perdido. Décadas más tarde, en los años 90, un paleontólogo retomó aquella idea y trazó los primeros mapas especulativos de esa tierra sumergida. La llamó Doggerland, y el nombre se quedó para siempre. Esos mapas, más fruto del ingenio que de la certeza, impulsaron una nueva ola de investigaciones. Los estudios sísmicos, una técnica que permite observar el subsuelo mediante ondas sonoras, confirmaron que esa masa continental realmente existió, revelando antiguos ríos, valles y costas olvidadas. Los orígenes de Doggerland se remontan a unos 120.000 años atrás, durante el comienzo del último ciclo glacial, una fase particularmente fría de la gran edad de hielo que ha perdurado más de 125.000 años. Fue en ese tiempo cuando el hielo se extendió y el nivel del mar descendió drásticamente, dejando al descubierto vastas llanuras que unían las islas británicas con Europa. A esa franja terrestre, visible solo durante los periodos más fríos, le daríamos después el nombre de Doggerland. El clima era severo. Los vientos cortaban la piel y el suelo, aunque fértil en épocas más templadas, a menudo se cubría de escarcha. Según la estación, el paisaje cambiaba. Tundras inmensas en los inviernos, praderas y bosques en los veranos interglaciares. Colinas onduladas, lagunas y pantanos formaban un mosaico de vida. En esas tierras coexistieron leones, lobos, hienas, mamuts, bisontes, ciervos, uros y rinocerontes lanudos. También, por supuesto, los humanos, aunque sería más correcto decir nuestros primos. Los restos más antiguos hallados en Doggerland pertenecen a un joven neandertal, encontrado a 16 kilómetros de la costa de Zelanda, con una antigüedad de 40.000 años. Su cráneo fragmentado, rescatado de las profundidades, no solo cuenta la historia de un individuo, sino la de un continente entero que desapareció sin dejar rastro. Entre las redes del Mar del Norte no solo aparecieron huesos o raíces. Con el paso de los años surgieron también herramientas, cuchillas de sílex, puntas de lanza y fragmentos trabajados que llevaban la huella inconfundible de los neandertales.
Aquellos utensilios demostraban que nuestros antiguos parientes habían usado Doggerland como un vasto territorio de caza y recolección. Pero el tiempo no se detuvo. Miles de años después, otra especie cruzó las mismas llanuras. Homo sapiens llegó al corazón de Doggerland, compartiendo por un breve instante aquel espacio con los últimos neandertales. Se ha planteado que hubo contacto entre ambos, aunque las pruebas siguen siendo escasas. El esqueleto más antiguo de un humano moderno hallado en la región tiene apenas 13.000 años y la mayoría de los restos pertenecen al período mesolítico, entre 15 y 5.000 años atrás. Durante esa época, el clima del planeta se había suavizado. Los glaciares retrocedían y el hielo derretido creaba costas infinitas, marismas saladas, bancos de lodo y playas interminables. En el interior, los ríos, lagunas y pantanos transformaron Doggerland en un jardín inmenso. Muchos arqueólogos lo consideran la región más próspera de Europa para la caza y la pesca de aquel tiempo, y la evidencia respalda esa idea. Miles de herramientas de piedra, hachas, martillos, azuelas y más de 2.000 puntas con púas han sido recuperadas del fondo marino. Los estudios genéticos sugieren que aquellos pueblos pertenecían en su mayoría al haplogrupo I, grupos de cazadores-recolectores adaptados a la dureza del norte. Entre ellos destacaban las comunidades de la cultura maglemosiense que habrían ocupado los bosques y llanuras del este. La mayoría era nómada, pero algunos levantaron refugios cubiertos con corteza, siguiendo las orillas de los lagos y las mareas. Se estima que unas 10.000 personas vivían en Doggerland al mismo tiempo, hombres, mujeres y niños, que no conocían el futuro trágico de su hogar, porque aquel paraíso estaba condenado. Hace entre 12.000 y 11.000 años, el período interglacial llegó a su fin. El clima se tornó cálido, y durante un breve instante la vida floreció aún más. Pero pronto el hielo que quedaba empezó a ceder, y las aguas se levantaron con lentitud implacable. A medida que el peso del hielo desaparecía, el suelo comenzó a hundirse, inclinando todo el territorio. El mar avanzaba cada estación, devorando costas, bosques y aldeas, obligando a sus habitantes a huir tierra adentro. El golpe final llegó hace unos 8.200 años. Una parte de la plataforma continental noruega colapsó, provocando el gigantesco deslizamiento de Storega. De las profundidades surgió un tsunami colosal, con olas tan altas como edificios de 8 pisos que se estrellaron contra las costas de Doggerland y las islas vecinas. Se calcula que una cuarta parte de la población mesolítica de Gran Bretaña desapareció aquel día. Después, el mar siguió su obra en silencio. Las últimas colinas verdes se hundieron hace unos 7.000 años, y lo que alguna vez fue un continente vibrante se convirtió en un lecho oscuro de arena y algas. Así terminó Doggerland, un mundo real, borrado como un sueño, otro Atlántida nacida de la memoria y del agua. Si uno observa hoy el mapa del sudeste asiático, resulta casi imposible imaginar lo que allí existió alguna vez. Entre miles de islas cubiertas de selva, bañadas por un mar cálido y azul, hubo un tiempo en que todo ese archipiélago fue una sola tierra, donde hoy hay océano. Antes hubo bosques, llanuras y ríos que serpenteaban bajo un sol incansable. Aquel territorio perdido se llamaba Sundaland, y su historia se extiende como una sombra que cubre 2 millones de años. Pero su apogeo llegó mucho después, en el último máximo glacial, hace unos 26.000 años, cuando las masas de hielo cubrían buena parte del hemisferio norte. El nivel del mar cayó más de 120 metros, y el gigante emergió por completo, mostrando un cuerpo de 4 millones de kilómetros cuadrados, más vasto que toda la India. A diferencia de Doggerland, su hermano del norte, Sundaland no fue un páramo congelado. Al hallarse sobre el ecuador, respiraba calor y humedad. Las temperaturas eran apenas 3 o 4 grados centígrados menores que las actuales, lo suficiente para templar la atmósfera, pero no para apagar la vida. Los vientos traían lluvias interminables, que alimentaban bosques de árboles gigantes, sabanas doradas y marismas, donde el barro y la flor convivían. En las montañas, algunos glaciares sobrevivían como reliquias de un mundo frío, pero en el llano, la tierra hervía de movimiento. Los volcanes rugían sin descanso, su fuego iluminaba la noche y fertilizaba el suelo. Era un paraíso primitivo, donde la creación y la destrucción se daban la mano. En ese escenario prosperó una fauna asombrosa. Tigres de dientes curvos se deslizaban entre la hierba, rinocerontes y búfalos cruzaban los pantanos,
Cocodrilos acechaban bajo el reflejo de las nubes. Serpientes enormes, hipopótamos y ciervos recorrían las orillas de los ríos. Y en los claros del bosque, los Sinomastodon, antiguos parientes de los elefantes, arrancaban ramas con sus colmillos largos y arqueados. Mucho antes de que nosotros apareciéramos, Homo erectus ya había caminado por estas llanuras. Un cráneo hallado bajo las aguas confirma que también ellos fueron hijos de esta tierra, moldeados por su fuego y su humedad. Décadas de estudio revelan que entre 70.000 y 50.000 años atrás, los primeros Homo sapiens cruzaron los ríos y selvas de Sundaland. Sin saberlo, pisaban un suelo que desaparecería. Para ellos, era el corazón de la abundancia. Peces en los manglares, frutos dulces en las copas, agua en cada dirección. Aprendieron a construir balsas simples, a navegar canales interiores y a convivir con el rugido de los volcanes. Eran pueblos de cazadores y recolectores, adaptados al calor y al ritmo del monzón. Algunos vivían de paso, otros se establecieron, levantando chozas de corteza entre los árboles. Las huellas que dejaron son discretas pero elocuentes. Herramientas de piedra, cuchillas, hachas pulidas, puntas trabajadas con precisión. En los fondos marinos se han hallado restos de antiguos cauces fluviales que concentraban vida humana y animal durante decenas de miles de años. Allí, los habitantes de Sundaland se convirtieron en pescadores expertos, maestros del río y del litoral. Algunos estudiosos creen que en este mismo suelo germinaron las raíces de las lenguas austronesias, las mismas que siglos después se expandirían por los mares del Pacífico. No todos coinciden con esa hipótesis, pero la idea respira la misma verdad que el paisaje, que aquí nació algo grande y que el mar lo reclamó. El fin comenzó con un murmullo casi imperceptible. Hace unos 18.000 años, el hielo del planeta empezó a derretirse y el mar inició su ascenso. Fue un proceso lento, pero constante, implacable. En 3 grandes pulsos de inundación, las aguas devoraron los bordes de Sundaland. Las aldeas tuvieron que retroceder una y otra vez. Los ríos se ensancharon y lo que ayer fue hogar se convirtió en fondo. Cada generación vio perder una parte del mundo, hasta que el horizonte se fragmentó en islas. Aún así, la vida persistió durante milenios. Los humanos se adaptaron al nuevo paisaje, pescando desde canoas, siguiendo las migraciones de los animales. Pero la separación fue definitiva. Lo que alguna vez fue un continente unido terminó dividido en miles de trozos. Sumatra, Java, Borneo, Sulawesi, Luzón y un archipiélago que se extendía como un collar roto sobre el mar. El agua terminó su obra hace unos 7.000 años. Entonces, Sundaland dejó de ser tierra y se convirtió en memoria. Desde las profundidades, sus montañas se transformaron en volcanes submarinos, sus ríos en cañones invisibles, sus bosques en sedimentos oscuros, pero bajo la superficie, el pasado sigue respirando. Cada fragmento de coral, cada corriente cálida, guarda una partícula de ese reino ahogado. Sundaland fue, durante milenios, un refugio en plena edad de hielo, un testimonio de la generosidad del planeta y de su implacable ciclo. Fue hogar de nuestros antepasados, de bestias gigantes y de civilizaciones que jamás conocieron su destino. Hoy solo quedan las islas, como las notas sueltas de una melodía que alguna vez fue entera. Y cuando uno sobrevuela ese mar infinito, el azul parece tranquilo. Pero debajo, entre la arena y el silencio, duermen los ecos de un continente que el tiempo borró. El verde se volvió agua, el rugido se hizo murmullo, y cada ola que rompe en las playas de Indonesia o Filipinas lleva consigo, aunque nadie lo escuche, el suspiro de Sundaland, el recuerdo de un mundo que fue y que tal vez algún día volverá a nacer. Mientras ese Edén tropical se hundía lentamente, al otro extremo del planeta el hielo moldeaba un escenario distinto, no un paraíso, sino una frontera. Allí, donde hoy el océano separa a Rusia y Estados Unidos, la Tierra levantó un puente de hielo, roca y viento. Ese puente se llamó Beringia. En la actualidad, el estrecho de Bering parece una herida abierta entre los continentes. Apenas 3,5 kilómetros separan sus puntos más cercanos, tan poco que, en los inviernos más severos, el agua se congela y el hielo une por unas horas lo que la historia dividió. Pero hace miles de años, esa grieta no existía. El mar estaba en retirada, y sobre su lecho emergió un corredor que unía Asia con América, uniendo no solo tierras, sino también destinos. Beringia no era nueva. Su raíz se hunde en la noche de los tiempos. Durante el Cretácico,
Dinosaurios de Asia y América caminaban sobre el mismo suelo, compartiendo climas, presas y depredadores. En el Cenozoico, los mamíferos repitieron ese viaje. Osos, tigres, caballos y camellos cruzaron de un continente al otro, dejando una herencia biológica que aún persiste. Era la respiración geológica del planeta: emerger, hundirse, emerger otra vez. Su gran reaparición llegó hace unos 60.000 años, cuando el hielo se expandió y las aguas se retiraron. La franja de tierra se alzó entre los dos mundos y permaneció abierta, aunque de forma intermitente, hasta consolidarse en torno a 30.000 años atrás, justo antes del máximo glacial. Fue entonces cuando los primeros humanos alcanzaron este corredor. Las pruebas más antiguas provienen de hace 34.000 años, cuando pequeños grupos se establecieron en el este de Beringia. Imagina aquel paisaje: un mar de hierba helada, montañas cubiertas de nieve, el sol pálido girando sin calor. El aire era tan seco que las palabras se rompían al salir de la boca, y sin embargo, allí había vida. Los cazadores encendían fogatas alimentadas con huesos de mamut, fabricaban puntas de piedra, y algunos, según las huellas quemadas en el suelo, tal vez incendiaban los matorrales para atraer a las presas. Sobrevivían en el borde del mundo, entre la oscuridad y el hielo. A medida que el frío aumentaba, Beringia crecía. El mar seguía retrocediendo y el puente se ensanchaba hasta alcanzar más de 1.000 kilómetros de ancho, cubriendo una extensión equivalente a toda Columbia Británica y Alberta juntas. Era un reino inmenso de tundra y viento, atravesado por manadas de mamuts, bisontes y renos. Pero no era el desierto blanco que imaginamos. Desde el Pacífico Norte llegaban nubes y humedad, dando lugar a un microclima sorprendentemente suave. Las colinas estaban cubiertas de abedules enanos y sauces. Los veranos cortos hacían florecer la tundra, convirtiendo a Beringia en un refugio ecológico entre desiertos helados. Allí encontraron amparo miles de especies. Las plantas resistieron, los animales prosperaron y los humanos sobrevivieron a un invierno que habría extinguido a otros. Muchos investigadores creen que esta tierra sirvió como santuario durante los siglos más fríos, un último bastión donde la vida esperó, paciente, a que el hielo cediera. Desde aquí, los primeros pueblos cruzarían más tarde hacia América, llevando consigo fuego, herramientas y mitos que se dispersarían como semillas. Hoy, bajo las corrientes grises del estrecho de Bering, yacen las huellas de esos pasos antiguos. Cada ola que golpea las costas de Alaska o Siberia toca, sin saberlo, los restos de un continente perdido. Como Doggerland y Sundaland, Beringia fue un puente entre mundos, un milagro de la geología que unió civilizaciones antes de que existieran los mapas. Y aunque el mar lo haya reclamado, su legado sigue vivo en nosotros, porque sin Beringia, las Américas quizá nunca habrían conocido el fuego humano, ni el arte, ni la palabra. Es un recordatorio silencioso de que la tierra cambia, el agua avanza, pero la vida, obstinada, siempre encuentra un camino. Durante mucho tiempo se pensó que Beringia había sido solo un pasadizo, una escala entre Asia y América, pero en realidad fue mucho más que eso, un refugio inmenso donde la vida resistió a los extremos del hielo y el tiempo. Allí, bajo un cielo perpetuamente gris, miles de criaturas coexistieron en un equilibrio tan frágil como majestuoso. En sus llanuras erraban camellos y mamuts, mastodontes de colmillos enormes, castores del tamaño de un hombre y perezosos terrestres tan lentos como los glaciares que los rodeaban. Los cazadores humanos compartían aquel mundo con depredadores temibles: el felino Homotherium, de colmillos curvos y mirada amarilla, y el oso de cara corta, una bestia que podía derribar a un bisonte de un solo golpe. En los márgenes helados aún sobrevivían lobos, zorros, nutrias y una multitud de animales menores, mientras que en las costas bullía la vida marina, donde se han hallado restos del saurio marino más grande conocido. En ese escenario gélido, los antiguos beringios prosperaron. Las excavaciones han revelado su destreza: herramientas de piedra y hueso finamente trabajadas, lanzas y cuchillos tallados con precisión, junto a montones de presas despiezadas. Cerca de los ríos se acumularon cientos de huesos de salmón, testimonio de una pesca abundante y organizada. Más al interior, las marcas de corte en los huesos de mamuts, bisontes y alces revelan una caza metódica, mientras que las trampas en zonas de matorrales muestran cómo aprovechaban cada criatura, desde liebres y aves hasta ardillas y pequeños roedores.
Su modo de vida giraba en torno a la caza. En el yacimiento del río Upward Sun, los arqueólogos descubrieron una red de campamentos temporales Spike Camps, donde los cazadores almacenaban recursos antes de llevarlos al asentamiento principal. Se estima que allí vivían varios miles de personas y que hasta 10.000 humanos pudieron habitar de forma permanente el puente continental de Beringia. No todos se quedaron, y nadie los culparía. Convivir con el Homotherium o el oso de cara corta no era tarea fácil, pero ese territorio, frío y vasto, desempeñó un papel crucial en el destino humano. Durante la glaciación de Wisconsin, los pasos hacia el sur estaban bloqueados por muros de hielo, aunque con el aumento de las temperaturas se abrieron corredores libres de hielo, permitiendo que pequeños grupos avanzaran hacia las tierras desconocidas. Esos viajeros, que hoy conocemos como paleoindios, fueron los primeros en adentrarse en América. La ironía del destino quiso que el mismo deshielo que abrió su camino también marcara la muerte de Beringia. Hace unos 10.000 años, el nivel del mar se elevó de forma irreversible. Las aguas cubrieron las rutas, los campamentos y los bosques bajos, separando para siempre el este del oeste. La planicie que durante milenios unió continentes quedó sumergida bajo las corrientes del Pacífico Norte. Algunos fragmentos resistieron por un tiempo. Las zonas más altas emergieron como islas, igual que ocurrió en Sundaland. Una de ellas fue la isla de Wrangell, un pequeño refugio que se convirtió en el último santuario del mamut lanudo. Durante siglos, esas criaturas sobrevivieron aisladas, vagando entre la niebla y el hielo. Los últimos murieron alrededor del 2000 a.C., cuando las pirámides de Egipto ya se alzaban sobre el desierto y los faraones gobernaban el Nilo. Mientras el mundo antiguo construía monumentos, los ecos de Beringia se extinguían en el Ártico. El hielo se derritió, los huesos se hundieron y la tierra se perdió bajo el mar. Lo que alguna vez fue un puente entre dos mundos quedó reducido a un recuerdo, oculto bajo las aguas frías del norte. Pero existen otras tierras perdidas que despiertan el mismo misterio, no por lo que sabemos, sino por lo que ignoramos, si alguien llegó a habitarlas. Ninguna resulta tan intrigante como el antiguo Golfo Pérsico. Hoy, el Golfo parece todo menos un oasis. Es un mar salado, de aguas brillantes y temperaturas que superan los 50 grados. Dunas infinitas lo rodean y el desierto lo abraza con fuerza. Nada en ese paisaje sugiere fertilidad. Sin embargo, hubo un tiempo en que lo fue. Según los estudios batimétricos de un investigador británico, hace unos 125.000 años, al inicio del último ciclo glacial, el fondo del actual golfo estaba por encima del nivel del mar. Era una extensión de tierra abierta al aire, una planicie cálida y húmeda que creció cada vez que el nivel oceánico descendía, llegando a superar en tamaño a Gran Bretaña. A diferencia de las arenas estériles que hoy dominan la región, aquella tierra recibía agua dulce de los ríos Tigris, Éufrates, Karun y Wadi Batin, además de manantiales subterráneos que emergían de las rocas. El resultado fue lo que el investigador llamó el oasis del Golfo, un refugio dentro del desierto, cubierto por manglares, lagos, pantanos, estuarios y corrientes. Un mosaico de vida que contrastaba con el mundo árido que lo rodeaba. La gran pregunta es si los humanos alguna vez lo habitaron. Sabemos que para entonces ya existíamos, pero ¿llegamos a caminar sobre esa tierra fértil? La respuesta aún se oculta bajo las olas. Nadie ha explorado el fondo del Golfo en busca de ruinas, pero el investigador sostiene que allí yacen los restos de una antigua civilización, sumergida por el tiempo y el mar. Es una hipótesis audaz, pero su confianza se basa en las pruebas halladas en tierra firme. En las costas actuales se han descubierto más de 60 asentamientos que datan de hace unos 7.500 años. Todos muestran un nivel sorprendente de complejidad. Casas de piedra, redes de comercio, ganado domesticado, objetos artísticos y rastros de embarcaciones primitivas. Lo más extraño es que surgieron de la nada. No hay poblados previos ni restos de evolución cultural en los alrededores. Simplemente el desierto y, de pronto, comunidades avanzadas junto al mar. Esa ausencia de antecedentes llevó a pensar que las raíces de esas poblaciones no estaban en la superficie, sino bajo el agua. Tal vez durante más de 100.000 años, los humanos vivieron en el oasis del Golfo, protegidos por su abundancia hasta que las aguas los expulsaron. Si eso fuera cierto, alteraría por completo la historia de nuestra especie. Los escépticos, sin embargo, advierten un problema. Los modelos migratorios más aceptados indican que los humanos modernos salieron de África
hace apenas entre 70.000 y 50.000 años, mucho después del inicio del ciclo glacial. Si el oasis existió y fue habitado antes, ¿quiénes eran entonces sus moradores? Hay tres posibilidades: que los 60 sitios costeros sean solo coincidencias arqueológicas, que quienes vivieron allí no dejaran descendencia alguna, o que estemos frente a un capítulo perdido de la humanidad, borrado por el mar. Ninguna opción resulta completamente satisfactoria, pero todas alimentan la fascinación. Quizás, bajo las aguas del Golfo, reposen las huellas de los primeros pueblos que construyeron templos, navegaron ríos y moldearon piedra mucho antes de que las civilizaciones conocidas nacieran. Incluso si la cronología del investigador resulta exagerada, la lógica sugiere que el oasis del Golfo fue, en algún momento, refugio de vida. Su geografía, alimentada por 4 ríos y manantiales internos, lo habría mantenido fértil durante decenas de milenios, resistiendo las sequías del desierto circundante. Y cuando el hielo alcanzó su punto máximo, el oasis se extendió aún más, ofreciendo un último refugio a las especies que huían del calor y la escasez. Pero nada escapa al mar para siempre. Hace 8.000 años, el Océano Índico comenzó a avanzar, primero lento, luego con furia. Las aguas subieron sin pausa, los ríos retrocedieron, los pantanos se transformaron en bahías, y el verde fue reemplazado por el reflejo cegador del sol sobre la sal. Inundaciones repentinas barrieron con todo, tragándose aldeas, animales, bosques enteros. El oasis del Golfo desapareció bajo un cataclismo líquido, transformándose en la extensión árida que conocemos hoy. Lo que una vez fue un paraíso, se convirtió en uno de los entornos más hostiles de la Tierra. Y aunque las aguas cubrieron su nombre, quizás, en el fondo del mar, aún duerma el eco de los hombres que lo llamaron hogar. Ningún faro ilumina ya ese mundo sumergido. Solo el resplandor lejano de las estrellas atraviesa el agua como un recuerdo que se niega a morir. Tal vez, en las noches sin luna, el mar conserve aún la respiración del antiguo oasis, los ecos de voces que el tiempo no alcanzó a borrar. Porque cada ola que toca las costas del desierto trae consigo un susurro del pasado, una promesa quebrada. Y así, mientras el viento sopla sobre las dunas y el sol devora el horizonte, el Golfo Pérsico guarda su secreto, la historia de una tierra que fue jardín, de un paraíso devorado por el mar y de un silencio que, todavía hoy, sigue esperando ser escuchado. Hay quienes creen que 1000 maneras de morir suena tremendo, pero la historia de la humanidad se ríe de eso, porque nuestro catálogo de desgracias sobrepasa fácilmente el 1.000.000. A lo largo de los milenios, la gente ha tenido finales tan absurdos que ni el mejor guionista de terror podría inventar. Hoy, gracias a la tecnología y a un poquito de civilización, esas tragedias son mucho menos comunes. En la tierra primitiva, en cambio, salir de la cueva era casi como firmar una póliza de seguro que nunca iba a aplicar. Y de vez en cuando, gracias a la suerte de la ciencia y a la pésima suerte de algún individuo, aparecen restos que lo cuentan todo. Huesos, heridas, pruebas claras de los dramas brutales que tuvieron que soportar. El primer caso no fue, de ninguna manera, una historia de supervivencia. El desenlace fue trágico y lamentablemente bastante posible. Un ataque de tiburón, pero no se trató de cualquier encuentro, sino del primer ataque de tiburón documentado con evidencia concluyente en la historia. Una marca en los anales del tiempo que nadie querría llevar y que pertenece a un cazador-recolector de Japón de hace aproximadamente 3.400 años, conocido simplemente como Tsukumo 24. El hallazgo ocurrió en el año 2021, frente a las costas del mar interior de Seto. Allí, los investigadores encontraron un esqueleto masculino en condiciones terribles, con el cuerpo prácticamente cubierto por laceraciones que recorrían los brazos, el torso, el abdomen y las manos. Al principio, los especialistas quedaron perplejos y horrorizados. Las heridas eran tan profundas que alcanzaban el hueso, algo que se suele atribuir a armas metálicas, no a animales ni a herramientas de piedra. Y no era cuestión de unas cuantas marcas. Había más de 500. Para ser exactos, 790. La sorpresa aumentó al recordar que el hombre pertenecía a la cultura Jomon, un pueblo que no trabajaba el metal.
aquello descartaba la hipótesis de un ataque con armas humanas. Entonces, al examinar de nuevo las lesiones, notaron que tenían una forma en ángulo agudo, idéntica a las que producen los tiburones en ataques modernos. Sumando esa pista a la ubicación insular, la conclusión se volvió clara. Un gran tiburón blanco, o un tiburón tigre, había sido el responsable. El ataque fue devastador. El tiburón fracturó o desgarró todas las costillas, destruyó la cavidad torácica y abdominal, y además arrancó varias extremidades, ambos pies y la mano izquierda. Estos detalles permitieron inferir que el hombre estaba vivo durante el ataque, pues las mutilaciones coincidían con intentos de defensa usando manos y pies. Eso descartó la idea de un simple carroñeo después de la muerte. Lo que quedaba por responder era por qué el tiburón lo había atacado. La clave estaba en su tumba. En vez de ser hallado en el fondo marino, su cuerpo apareció en un entierro tradicional, sin señales de haber permanecido mucho tiempo en el agua. Eso indica que no estaba solo. Y dado que los Jomon eran pescadores expertos, la hipótesis más aceptada hoy es que él formaba parte de un grupo que salió a pescar en bote. En algún momento, el infortunado descendió al agua, quizá para arponear un pez o recuperar una presa, sin saber que la sangre en el mar ya había atraído a un tiburón. El ataque fue rápido y feroz. Los compañeros intentaron rescatarlo y lo subieron de nuevo a la embarcación, pero sus heridas eran mortales. Murió antes de regresar a la orilla, y sus compañeros, incapaces de salvarlo, lo enterraron conforme a sus tradiciones. Si hoy planeas un viaje a Japón, no entres en pánico. Sí, todavía hay tiburones en sus mares, pero la situación era mucho más peligrosa en la antigüedad. El hallazgo de numerosos dientes fósiles sugiere que sus poblaciones eran considerablemente más abundantes que ahora. La cultura Jomon dejó evidencia de ello en su arte. Varias piezas representan tiburones martillo y tiburones tigre, lo cual indica que los encuentros, y probablemente los ataques, eran mucho más comunes en aquel entonces. Aunque el caso de Tsukumo 24 terminó de la forma más desafortunada, no todas las heridas graves significaban la muerte. A veces, los humanos prehistóricos no solo sobrevivían a lesiones traumáticas, sino que incluso lograban prosperar después. El mejor ejemplo es la amputación más antigua conocida en el mundo, con una antigüedad de 31.000 años. Durante mucho tiempo, se sabía que la amputación existía antes de la medicina moderna. Sin embargo, el caso más antiguo reconocido era de apenas 7.000 años atrás, perteneciente a un agricultor neolítico en Europa. Por eso, en el año 2020, causó gran entusiasmo el descubrimiento de un espécimen mucho más antiguo en Borneo. Fue hallado en la cueva Liang Thibault y carecía de la pierna y el pie izquierdos. Al principio se pensó que los había perdido en un accidente traumático que le costó la vida, pero los investigadores notaron algo sorprendente. La herida estaba limpia, cicatrizada y parecía intencional. Además, el resto de la extremidad era del tamaño de un niño, mientras que el individuo era claramente un adulto joven. Esto apuntaba a que la amputación había ocurrido cuando aún era un niño. Hace más de 30 milenios no existían analgésicos, por lo que la operación debió realizarse con una herramienta de piedra afilada. Aún así, quien realizó el procedimiento evitó cortar venas, arterias y nervios vitales, y además logró impedir cualquier infección. Un logro que sigue siendo admirable incluso para la medicina moderna, donde algunos estudios señalan tasas de infección de hasta 40% tras amputaciones mayores. Lo más increíble es que este ser humano sobrevivió muchos años más, alcanzando la edad adulta y muriendo en sus 20, probablemente por una causa diferente y aún desconocida. La pregunta inevitable es, ¿por qué se necesitó la amputación? Una posible explicación se relaciona con el entorno donde vivía. La cueva estaba rodeada de un terreno montañoso, abrupto y lleno de rocas y acantilados. Tal vez sufrió una caída o fue golpeado por una piedra que destrozó su pierna, y la única opción fue amputar. Se cree que sobrevivió cerca de una década tras el procedimiento, lo cual debió de ser extremadamente difícil en un paisaje tan hostil. Con un solo miembro inferior, seguramente dependió mucho de la ayuda de los demás. Este hecho ofrece una de las primeras pruebas de la compasión humana en la prehistoria. La historia nos recuerda que los seres humanos, tanto en el pasado como en el presente, pueden llegar a ser crueles en extremo. Uno de los episodios más oscuros corresponde al llamado cuello de botella neolítico,
una etapa marcada por una violencia inusual y despiadada. Uno de los hallazgos más perturbadores de ese periodo provino de Saint-Paul-Trois-Château, en Francia, y estuvo relacionado con 3 mujeres enterradas hace aproximadamente 5.500 años. El descubrimiento ocurrió en la década de los años 80, aunque solo recientemente los especialistas lograron desentrañar la magnitud del ritual macabro. 2 de las mujeres fueron halladas en posiciones retorcidas dentro de espacios sumamente estrechos, cubiertas por grandes piedras de moler que parecían colocadas para impedirles moverse. Todo indica que fueron sepultadas vivas en contra de su voluntad. La disposición de sus extremidades sugiere además que, aunque ya no quedaban cuerdas, en algún momento estuvieron atadas, con las piernas sujetas al cuello, provocando que se estrangularan a sí mismas. Este método recuerda a una práctica de tortura conocida como encapretamento, utilizada siglos más tarde por la mafia italiana para ejecutar traidores. En contraste, la tercera mujer fue depositada encima de ellas, sin ataduras y por encima de las piedras, presumiblemente con un propósito simbólico. El sitio también mostraba una particularidad arquitectónica. Estaba diseñado para que, durante el solsticio, los rayos del sol iluminaran directamente la estructura que imitaba un silo de grano. Esto llevó a los investigadores a concluir que el crimen no fue un acto de venganza, sino un sacrificio vinculado a rituales agrícolas. En pocas palabras, quienes llevaron a cabo este acto eran despiadados, pero al mismo tiempo organizados con precisión, combinando brutalidad con una planificación inquietante. Un asesinato mucho menos organizado, aunque más extraño y raro, ocurrió poco antes del sacrificio neolítico de Francia, pero en el extremo opuesto del mundo. El caso involucra al único Homo sapiens prehistórico hallado en un pozo de brea, la llamada Mujer de la Brea. La ciudad de Los Ángeles alberga los famosos pozos de brea de la Brea, un sitio paleontológico activo que durante decenas de miles de años funcionó como una trampa natural. Animales que caían en la brea viscosa quedaban atrapados y su sufrimiento atraía a depredadores que también terminaban condenados. Se calcula que el depósito tiene hasta 50.000 años de antigüedad. Con el tiempo, los paleontólogos han recuperado miles de fósiles de la edad de hielo. Lobos terribles, perezosos gigantes, tigres dientes de sable, leones americanos, mamuts, mastodontes y finalmente un primate, en concreto, una sola mujer. Se cree que la Mujer de la Brea tenía entre 18 y 30 años al momento de su muerte. Su esqueleto está relativamente bien preservado e incluye el cráneo, la mandíbula y varios huesos postcraneales. En vida, probablemente medía alrededor de 1 metro con 50 centímetros de altura y habitó la región hace unos 10.000 años. El análisis dental indica que consumía alimentos molidos con piedra, lo cual provocó un desgaste notable y, con seguridad, dolores frecuentes en sus dientes. Pero más allá de esos problemas cotidianos, lo que resulta enigmático es cómo terminó en el pozo de brea. Los pueblos paleoindios conocían bien el peligro de esas trampas naturales y normalmente las evitaban, lo que llevó a los investigadores a sospechar de la intervención humana. Al examinar con detalle los restos, descubrieron que la mandíbula estaba rota, el cráneo fracturado y presentaba un pequeño orificio, señales de un golpe violento. No se trataba de una herida infligida por un animal, sino por otro ser humano. De ser correcto este escenario, la Mujer de la Brea sería la víctima de homicidio más antigua conocida en Los Ángeles. Aunque el tema sigue siendo motivo de debate, algunos especialistas sugieren que pudo haber pertenecido al pueblo Chumash. Sin embargo, las razones detrás de la agresión permanecen en la sombra. No se sabe si fue atacada por miembros de su propio grupo, por un conflicto personal, o si todo formó parte de un enfrentamiento con una comunidad hostil que disputaba recursos y la percibió como una amenaza. Aunque las heridas de la Mujer de la Brea eran prácticamente seguras de ser mortales dado el nivel de medicina de su época, aún no se sabe si murió antes de ser arrojada al pozo de brea o si, estando gravemente herida, fue lanzada allí viva y terminó falleciendo al hundirse y asfixiarse en el alquitrán. Cualquiera de los 2 escenarios es igualmente terrible. Y, siendo sinceros, cuesta decidir qué sería peor, un golpe mortal o una muerte por sofocación. Lamentablemente, lo que sí está confirmado es que otro individuo prehistórico perdió la vida de manera similar, ahogado.
Se trata del primer ser humano moderno conocido en morir por sumersión, y lo irónico es que ocurrió en uno de los lugares más áridos del planeta, el desierto de Atacama. Esta región del norte de Chile es considerada el desierto más antiguo del mundo, y hace unos 5.500 años ya era tan seco como ahora. Sin embargo, en esa tierra desolada vivió un hombre neolítico que, según los restos, tenía entre 35 y 45 años. Su cuerpo fue encontrado en una estructura circular de piedra, colocado sobre un lecho de conchas marinas. Esto tiene cierta lógica, pues habitaba en la costa, donde el mar estaba siempre presente. En un principio, los investigadores no pudieron determinar la causa de su muerte, ya que no presentaba signos de enfermedad grave ni lesiones fatales evidentes. La hipótesis de un ahogamiento surgió por su estrecha relación con el mar y la abundancia de conchas en su entierro. La gran pregunta era, ¿cómo comprobar si un hombre que vivió hace más de 5 milenios murió por ahogamiento a partir solo de sus huesos? La respuesta llegó de manera sorprendente. Había que buscar diatomeas. Las diatomeas son algas microscópicas que, al ser inhaladas con el agua, pueden dejar un rastro muy particular. Y en efecto, se hallaron en su esqueleto. El hallazgo no deja lugar a dudas. La única forma de que las diatomeas lleguen hasta los huesos es cuando alguien inhala tanta agua que los alvéolos pulmonares se rompen. En ese momento, el agua salada penetra en el torrente sanguíneo y finalmente alcanza la médula ósea, dejando allí a estas diminutas algas como testigos silenciosos de una muerte por ahogamiento. El destino de este hombre fue especialmente cruel, y más aún si se considera que ya arrastraba una salud frágil. Sus huesos mostraban señales de artritis lo bastante severa como para haberlos deformado. Las piernas, muy desgastadas, sugerían que pasaba gran parte del tiempo en cuclillas, quizá recolectando conchas. Los brazos y los hombros, en cambio, evidenciaban el esfuerzo de una vida dedicada a nadar, remar y lanzar arpones, lo que coincide con la idea de que pertenecía a una comunidad costera. Por si fuera poco, también parecía sufrir una deficiencia extrema de hierro, probablemente provocada por una infección de tenia, un parásito intestinal común cuando el pescado se consume o manipula de manera inadecuada. Una vida ya de por sí marcada por el dolor y la enfermedad terminó con mayor tragedia al descubrirse que no murió solo. Su entierro incluía a 3 individuos más, otro hombre, una mujer adulta y un infante. Las pruebas de radiocarbono indicaron que los 4 fallecieron al mismo tiempo. La pregunta evidente es, ¿cómo sucedió? La región donde vivían era altamente sísmica, por lo que se pensó en un terremoto seguido de un tsunami. Esa explicación parecía encajar, hasta que los investigadores analizaron los restos de los otros 3 y no hallaron rastro de diatomeas, las diminutas algas que se alojan en los huesos tras un ahogamiento. Esto sugiere que, a diferencia del primer hombre, ellos no murieron bajo el agua. De este modo, aunque no se descarta por completo un evento sísmico, la hipótesis más aceptada en la actualidad es distinta. El hombre probablemente se ahogó de manera accidental mientras buceaba en busca de alimento, mientras que los otros 3 murieron en la misma época y lugar, pero por causas diferentes, aún desconocidas. El desierto de Atacama fue y sigue siendo un lugar implacable, donde el calor, el frío y la sequedad extrema ponen a prueba a cualquiera. Aunque siendo sinceros, la tierra entera en aquellos tiempos era dura de sobrellevar, y a menudo los mismos humanos añadíamos sufrimiento extra. Basta observar a ciertos individuos hallados en Francia, 38 esqueletos con agujeros en el cráneo. No se trataba de un crimen masivo ni de un campo de batalla, sino de un intento quirúrgico primitivo conocido como trepanación. Esta práctica consistía en perforar el cráneo y probablemente representa la primera cirugía ampliamente difundida entre los Homo sapiens. El sitio francés en cuestión data aproximadamente del año 6500 a.C. y se considera uno de los registros más antiguos, si no el primero, de esta técnica. No obstante, no fue un caso aislado. En múltiples yacimientos de la Edad de Piedra se han encontrado cráneos con evidencia del procedimiento. Algunos estudios sugieren que hasta un 10% de la población neolítica fue sometida a él. En Francia, la proporción alcanzaba casi un tercio de los individuos. Uno podría suponer que con una frecuencia tan alta era relativamente seguro. La realidad fue lo contrario. Menos del 40% de los cráneos mostraban signos de cicatrización,
lo que indica que más del 60% de los pacientes murieron. Las causas más probables fueron infecciones, hemorragias y daños cerebrales si la perforación era demasiado profunda. Incluso quienes sobrevivían enfrentaban una recuperación ardua. El cierre de la herida podía tardar meses y aún entonces el malestar persistía. Y todo esto debía soportarse sin analgésicos ni anestesia. Las herramientas eran rudimentarias, cuchillos de piedra afilada y en algunos casos conchas marinas. Lo notable es que personas de todas las edades fueron sometidas al procedimiento. La pregunta inevitable es, ¿con qué propósito? Las hipótesis son variadas. Algunos investigadores creen que tenía fines espirituales. Otros piensan que se practicaba para tratar la epilepsia, aliviar heridas en la cabeza muy comunes por la violencia de la época, o incluso para calmar simples migrañas. En resumen, si alguien despertaba en aquellos tiempos con un dolor de cabeza, lo mejor era no mencionarlo. De manera sorprendente, la trepanación continuó practicándose durante siglos e incluso milenios. Hoy todavía existe en contextos médicos muy específicos, aunque con una precisión incomparable y bajo condiciones que incluyen anestesia, higiene y cuidados postoperatorios avanzados. Y hablando de dolor, hay algo que también parece haberse quedado en el pasado. Por supuesto, todavía existe, pero la vida en la antigüedad era mucho más dura y agonizante debido a la falta de tecnología. El ejemplo perfecto es la llamada chica de Uther Moore, a la que algunos investigadores apodan cariñosamente Mora. Ella es un cuerpo de pantano de la Edad del Hierro, es decir, un ser humano hallado en un pantano de turba, donde las condiciones húmedas y ácidas a veces permiten una momificación natural. Mora fue descubierta en el año 2000. Al principio, quienes la encontraron pensaron que era una joven desaparecida tras salir de un club en décadas recientes. Sin embargo, los análisis revelaron que en realidad era un esqueleto con más de 1000 años de antigüedad que había vivido en la Alemania de la Edad del Hierro. Tenía entre 17 y 19 años al morir, pero en su breve existencia soportó un nivel de sufrimiento que para muchos sería inimaginable. Su cuerpo entero mostraba señales de daño. Los huesos reflejaban una vida de trabajo físico intenso, probablemente cargando pesados recipientes de agua mientras se desplazaba por terrenos pantanosos. Su cráneo presentaba 2 fracturas graves que llegaron a cicatrizar, lo que indica que sobrevivió a traumatismos craneales fuertes, quizás producto de ataques de personas hostiles o incluso de miembros de su propia comunidad. Este tipo de violencia era relativamente común durante la Edad del Hierro, por lo que se piensa que sufrió dolores de cabeza frecuentes y posiblemente otras secuelas neurológicas. Como si esto no bastara, también se identificó un tumor benigno en la base de su cráneo. Este crecimiento habría intensificado sus migrañas, además de provocar una curvatura en la columna vertebral, dolor de espalda crónico y una inflamación constante en las piernas que terminó por modificar la estructura de sus huesos. A su propio cuerpo se sumaban las adversidades del ambiente. Durante los inviernos duros, sufrió enfermedades frecuentes y en su infancia una malnutrición crónica que quedó registrada en la morfología inusual de su esqueleto. En otras palabras, para Mora cada día fue una lucha, incluso sin contar el reto adicional de sobrevivir en la Edad del Hierro. Su vida terminó pronto, pues morir a los 19 años significaba no alcanzar ni siquiera la esperanza de vida promedio de aquel tiempo, que rondaba los 26 años. No se sabe qué la mató, aunque todo apunta a que no fue asesinada, ya que no hay señales claras de violencia final. Se cree más bien que falleció en un accidente. Sin embargo, persiste un misterio. Fue encontrada sola y desnuda, sin objetos ni adornos que la acompañaran, lo cual sugiere que alguien manipuló su cuerpo después de la muerte y decidió depositarla en el pantano en lugar de enterrarla en tierra firme. Tal vez buscaban ocultar algo, y lo más trágico es que ni siquiera en la muerte tuvo descanso. Cuando la recuperaron, fue de manera accidental, tras ser destrozada por la pala de una máquina que la redujo a cientos de fragmentos que los especialistas tuvieron que volver a ensamblar. Con solo un ejemplo basta para comprender que la vida en la antigüedad podía ser implacablemente dura. La primera víctima conocida de la peste lo demuestra: un cazador-recolector de hace 5000 años, hallado en lo que hoy es Letonia. Murió con apenas 20 años, probablemente después de la mordida de un roedor. Esa herida inocente escondía un enemigo microscópico
que marcaría el destino de la humanidad. Yersinia pestis, la bacteria responsable de pandemias tan devastadoras como la peste de Justiniano y la muerte negra. No se sabe qué forma de la enfermedad lo afectó: peste neumónica, septicémica o bubónica, pero lo cierto es que acabó con su vida, y sin que él lo supiera. La misma bacteria continuaría cobrando la vida de más de 100 millones de personas a lo largo de la historia. Un recordatorio brutal de que la naturaleza no tenía miramientos en aquel entonces. Y si la naturaleza era implacable, los seres humanos no nos quedábamos atrás. El periodo neolítico es célebre por la abundancia de esqueletos que muestran señales de violencia y, en muchos casos, de canibalismo. Los restos preservados de esa época narran historias de desmembramientos, decapitaciones, muertes por fuego, apuñalamientos, golpes mortales y flechas que atravesaron cuerpos, a veces incluso combinados en un mismo individuo. Aunque la violencia persiste en la actualidad, la magnitud y la crudeza de aquellos tiempos resultan difíciles de igualar. Más de 100 yacimientos arqueológicos alrededor del mundo evidencian matanzas colectivas, testimonios escalofriantes de la capacidad del ser humano no solo para destruir, sino para hacerlo con una sorprendente creatividad y crueldad.